Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos a calcular tamaños de muestra para estudios epidemiológicos de prevalencia de base poblacional. No siendo más, arranquemos con el video. Cuando estamos ante un estudio de prevalencia como epidemiólogos o como parte del equipo de investigación y nos interesa una condición o una enfermedad que requeramos estimar la prevalencia, ya sea para un departamento, municipio o alguna ciudad de nuestro país donde nos encontremos, requerimos tener cierta información. Una de ellas es, primero, tener claro cuál es la condición que vamos a estimar. Segundo, buscar antecedentes que nos permitan identificar estudios que hayan identificado o estimado estas prevalencias. Pueda que los haya, pueda que no. Tercero, buscar utilizar alguna calculadora epidemiológica, algún software o incluso el mismo Excel para calcular tamaños muestrales. Tengamos en cuenta que lo que es tamaño muestral y técnica de muestreo son dos cosas distintas, pero que se relacionan cuando vamos a calcular estos tamaños de muestra. Vamos a utilizar el ejemplo del departamento de Santander en este ejercicio demostrativo y unos artículos científicos que nos permitirán o nos ayudarán a fundamentar nuestras decisiones. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. En el 2024 vamos a estimar prevalencia de ceguera y discapacidad visual moderada y severa en el departamento de Santander. He identificado tres estudios como antecedentes. El primero es el que vemos acá del año 2009. El segundo es este que está en inglés, donde vemos información un poco más reciente. Este ya, digamos, es un artículo que podemos tener en cuenta, aunque ya es muy lejano en nuestro contexto. Y el tercero, que es del 2020, que se titula Prevalencia y causas de ceguera y discapacidad visual en Colombia. Entonces, lo primero será construir una pequeña matriz donde organicemos esa información. Esto es nuestra matriz, ya está diligenciada, pero entonces lo que haremos es organizar en una columna el estudio, el año de publicación, la población, en este caso la edad también la podemos incluir, qué valores de prevalencia se encontraron en ese estudio para ceguera, para discapacidad visual, si los hay detallados, el año del dato y algunas observaciones. Entonces lo que haremos es lo siguiente. En esa matriz vamos a tomar información de estos artículos. Podemos comenzar con este, que es un poco alejado del contexto porque este es un estudio que incluye las Américas, también África y otras regiones, otros continentes. Entonces, para no hacer largo el video, aquí he resaltado información que nos va a ser muy útil, como son las prevalencias identificadas en esos estudios con intervalos de confianza, tanto para ceguera como para la discapacidad visual moderada y severa. Aquí están en amarillo y en rojo. Y en esta tabla también podemos ver explícitamente los datos de la prevalencia con sus intervalos de confianza. Siguiendo con nuestro segundo estudio, que es el de prevalencia de ceguera en el departamento de Santander, Colombia, también hay información que ya hemos resaltado importante. Esta sí voy a tenerme un poco más, que este artículo es más cercano a nuestro departamento, que es donde vamos a investigar de manera hipotética el tamaño muestral. Entonces dicen que se hizo un estudio de prevalencia, base poblacional, personas mayores de 50 años, que se hizo un muestreo aleatorio sistemático por conglomerados, según los radios censales del DANE para el censo del 93 en el departamento de Santander. Y el tamaño de muestra se calculó con esta prevalencia esperada de ceguera de 2.1 más o menos 0.535%, con una significancia estadística del 95%, un poder de 80, y cada conglomerado estuvo constituido por 40 individuos. Se aplicó un efecto de diseño de 1.5, donde aquí nos da la referencia bibliográfica número 11, un total de 4.080 individuos que estaba distribuida en los 102 conglomerados. Tengamos en cuenta esos datos, ahorita los vamos a ver en el Excel que han sido organizados. Y en la parte inferior vemos una tabla con estos valores de prevalencias con sus intervalos de confianza, tanto para baja visión como para ceguera en la parte inferior, con los totales intervalos de confianza por provincias. Este estudio va a ser relevante para tomar algunos datos para calcular nuestro tamaño muestral. Y en última instancia, el estudio de prevalencia y causas de ceguera y discapacidad visual en Colombia, más reciente, el 2020, que identifiqué. Y aquí vamos a ver que esta fue una revisión de artículos donde incluyeron 6 estudios. Vemos acá el Instituto Nacional para Ciegos,
en el año 1994. Este fue el tamaño muestral. Aquí no nos reporta datos directamente de ceguera y discapacidad visual, pero sí, digamos, de otras causas de ceguera como trauma, atrofias, etcétera, cataratas. Está el de Florencia Caquetá con 3.850. Acá sí nos da datos de prevalencia. Está el de Cali, Valle del Cauca con 124 pacientes. El departamento de Santander, que este es el que hemos acabado de consultar en el 2009. Y hay uno posterior de Antioquia, en Medellín, Antioquia y en Bogotá. Entonces, este estudio lo vamos a usar como consulta, pero no vamos a extraer datos de allí porque ya estos que están en azul fueron los que acabamos de ver en el estudio número 2. Entonces, una vez tengamos nuestra matriz en el Excel, la veremos de la siguiente manera. Entonces, ya hemos visto qué contiene cada columna. Básicamente aquí extraje de forma muy rigurosa, evitando cometer algún error de tipeo, estos valores con sus intervalos de confianza. Entonces, esta información es la que vamos a utilizar para nuestro cálculo de tamaño muestral. Entonces, podemos organizar esta matriz inferior donde tenemos la enfermedad, aparte la ceguera, aparte la discapacidad visual moderada, aparte la severa, con el fin de qué? De identificar en qué estudio he tomado el dato, cuál fue el N, el universo, la N mayúscula, cuál fue la P, que es la población, perdón, la prevalencia a priori, la que sé por estudios. Recordemos que cuando no conocemos la prevalencia, aunque hayamos buscado en diferentes fuentes y no haya ningún antecedente, podemos asignar un 50%. De lo contrario, hacemos un esfuerzo por identificar estudios previos que podamos identificar esas prevalencias. En este caso, sí las tenemos. Los terceros será la precisión. Nos vamos a basar en un estudio, el efecto de diseño que se abrevia como DEF, luego nuestro N calculado, vamos a agregar una tasa de no respuesta o de una baja participación, eh, y la calculadora lo vamos a hacer en OpenEpi, una calculadora libre, online, que no requiere instalación y que podemos allí hacer varios cálculos. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? En cada una de estas filas tenemos, por ejemplo, para ceguera 2009, que este fue, digamos, el cálculo que hicieron los investigadores Galvis y colaboradores en el estudio que vimos de segundas. Entonces aquí ellos evaluaron 4.080 personas mayores de 50 años. Aquí intenté reconstruir a partir del DANE, del censo de 1993, como ellos nos mencionaron en el estudio, y encontré que para ese momento habían 1.598.688 habitantes. No fue posible encontrarlo para los mayores de 50. Esta es toda la población, desde los 0 hasta los 100 años o más. Entonces, aquí tomé ese valor como N mayúscula, ¿cierto? Tengamos en cuenta estos parámetros que acabo de mencionar porque son los que vamos a llevar a la calculadora OpenEpi. La P, que fue 2.1, como lo están viendo aquí en la pantalla del estudio, que fue la que tuve en cuenta. Ellos no nos mencionan la precisión, entonces aquí vamos a ver cómo la vamos a calcular, que básicamente vamos a tomar este artículo de NINC y colaboradores donde nos menciona unas precisiones recomendadas de acuerdo con la prevalencia esperada o la prevalencia a priori. Entonces, dado que esta prevalencia es menor del 10%, vamos a tomar la línea número 2, donde nos dice que podemos tener una escala larga de precisión o una escala pequeña. Entonces, si tuviéramos una escala grande, multiplicaríamos 0,25 por esa prevalencia estimada. En este caso, como lo vemos acá, sería 0,25 por 2,1 y nos da 0,5 de precisión. Ese será un escenario. El segundo es una escala pequeña donde multiplicamos 0,5 por esa prevalencia esperada y ahí encontraremos otra situación diferente, ¿cierto? Aquí lo hemos dejado con 0,25. Vámonos ahora con el efecto del diseño. Aquí en el artículo nos mencionaba la referencia número 11, donde dice que se utilizó 1,5. Esta referencia, la que vemos acá, Limburg y colaboradores, está en el artículo de Galvis y entonces la vamos a utilizar para estandarizar todos los posibles escenarios de tamaño muestral para calcular a partir de este efecto de diseño de 1,5. Hay formas de calcular el efecto de diseño, hay estudios que nos pueden recomendar otros efectos distintos, superiores, sobre todo diferentes a 1.
Cuando estamos con muestreos complejos, como lo son los conglomerados, cuando se hacen en diferentes pasos dietápicos y se combinan diferentes técnicas de muestreo, hace que el efecto de diseño aumente y por tanto el tamaño de muestra también incrementa. En este caso, 1.5 es un buen efecto de diseño, pero puede ser 2 o superior. Y esto hace que requeramos mayor tamaño muestral. Entonces vamos a tener en cuenta estos resultados y los vamos a llevar a nuestra calculadora de OpenEpi. Entonces ingresamos a la web, escribimos openepi.com, vamos a ver esta pantalla. Aquí vamos a donde está tamaños muestrales y proporción. Aquí se va a desplegar una tabla donde vamos a ingresar los siguientes datos. Nuestra población era 1.598.688. Sin embargo, acá podemos dejarla en 1.000.000. No se incrementa la muestra en la medida que la población de universo es más grande. La frecuencia, habíamos dicho que es 2.1. Los límites de confianza, que es nuestra precisión, está 0.5 y el efecto de diseño, según esa referencia bibliográfica, 1.5. Hacemos clic en calcular y vamos a tener en la parte superior los parámetros que hemos acabado de ingresar y aquí, de acuerdo con diferentes niveles de confianza, los tamaños muestrales. Vamos a tomar el primero, que es con el 95%, es decir, 4.730 pacientes. Este valor lo vemos aquí en la matriz, 4.730. Miren que supera la muestra del estudio que fue 4.080. Muy posiblemente porque la población de 50 años y más no es la que estamos incluyendo nosotros porque el DANE no nos permitía ese dato desagregado. Entonces es muy posible que sea menos. Sin embargo, es un tamaño de muestra muy cercano. Podríamos decir que si hubiéramos hecho nosotros parte de este equipo y hubiéramos calculado la muestra en el 2019, habríamos dicho que requeriríamos 4.700 pacientes en promedio para poder identificar estas prevalencias. Entonces es un cálculo muy similar. Vamos ahora con los otros escenarios. Aquí en esta parte inferior de la tabla en ceguera, vamos que tenemos que si al día de hoy fuéramos a hacer nuestro estudio en el 2024, tenemos un universo. En este caso ya hay un DANE actualizado, que es el que vemos acá, que es el Descenso Nacional de Población y Vivienda 2018, donde dice que hay 1.992.029 habitantes en el departamento y de 50 años y más hay 510.206. Aquí tenemos el dato desagregado por edad. Entonces, esos son los escenarios que tenemos acá. Tenemos en la parte superior la población total y en la parte inferior, en filas 19 y 20, la población de 50 y más años. Aquí lo que hacemos es, con esa prevalencia que identificamos en el estudio anterior, en el de 2009 de Galvis, vamos a tomar esa prevalencia para ceguera, que es 1.79. Y aquí, en precisión, vamos a tomar dos posibles escenarios. Uno es, nos vamos a basar en el estudio de NINC y colaboradores. Todas estas bibliografías se las dejo en un drive que comparto en la descripción del video, como siempre lo hemos venido haciendo. Aquí este estudio nos dice que hay diferentes grados de precisión que nos recomiendan de acuerdo con la prevalencia esperada. Y son básicamente cuando la prevalencia está entre un 10 y un 90%, o cuando es menor de 10 o cuando es mayor de 90. En el caso de ceguera, que es de 1.79, nosotros vamos a tomar el segundo escenario, que es multiplicar en una escala grande el 0.25 por esa prevalencia, que es lo que tenemos acá. 0.25 por 1.79 nos da 0.45. Y un segundo escenario donde vamos a tomar una escala pequeña donde multiplicamos 0.50 por esa prevalencia, en este caso 0.90. Ahora vamos a ir por el efecto del diseño. Este efecto del diseño se hace mayor de 1 cuando el muestreo es complejo. Por ejemplo, cuando realizamos muestreos multietápicos, donde combinamos diferentes técnicas, por ejemplo, hacemos un muestreo por conglomerados y hacemos también un estratificado y podemos hacer un aleatorio. Entonces, esto hace que el muestreo sea complejo y se incremente el efecto del diseño. En este caso, nos vamos a basar en la bibliografía número 11 que el mismo artículo nos mencionó, que calculó un efecto de diseño 1.5 y que es el estudio de Limburg que vemos en la parte inferior del 2003.
Entonces vamos a estandarizar este 1.5 para todos nuestros cálculos. Sin embargo, hay formas de calcular este efecto de diseño a partir de ahora, def, donde puede ser mayor de este valor, puede ser de 2 o superior. Vamos ahora entonces, ya teniendo claros los parámetros, a calcular ese tamaño muestral en OpenEpi, como ya lo hicimos ahorita, hace un momento, eh, y vamos a incrementar una posible proporción de no respuesta que ocurre en la mayoría de estudios, aunque no se trate de estudios de seguimiento, pueden haber algún rechazo en participar, la población puede ser reacia a participar en un estudio, aunque se trate de que la participación es en una sola oportunidad y no hay seguimiento en el tiempo. Aquí incrementamos un 5%, pero puede ser superior. Esto también lo podemos tomar la decisión con literatura previa. Aquí lo dejamos en 5%. En este caso, pues vamos a ver en esos escenarios últimos, donde una escala grande vamos a requerir 5.244 pacientes con ese incremento de no respuesta versus una escala pequeña, que sería una precisión de 0.90, manteniendo los otros parámetros, que nos da 1.314. Entonces miren que hay diferencias grandes cuando cambiamos la precisión, casi digamos de 3.000 pacientes. Entonces vamos a tomar esas decisiones con base en otros elementos. Mantengamos un momento estas cifras para ceguera. Fijémonos que en las otras dos filas lo que nos cambia es el universo, que es solo la población mayor de 50 años. Sin embargo, miren que no hay muchos cambios. Cuando comparo la población total, esta fila 17 con la fila 19, lo único que cambia es la población universo. Miren que es aproximadamente 100 pacientes más cuando yo hablo de la población total. Entonces, fíjense, por eso en OpenEpi nos dice, si la población es grande, deje 1.000.000, porque de 1.000.000 para arriba no hay muchos cambios en el tamaño muestral. Entonces, eso para el tema de la ceguera. Ahora, para discapacidad visual moderada, encontraron en ese estudio que era del 14.84. Ese va a ser entonces nuestra prevalencia a priori. Ya conocemos nuestra N mayúscula y tenemos los mismos escenarios. Aquí que cambia la precisión. Nuevamente, volviendo al estudio de NINC, nos dice que cuando nuestra prevalencia está entre un 10 y un 90, para una escala amplia tomamos entre 2 y 3, por eso tomé aquí 2, y cuando una escala pequeña podemos tomar de 4 a 5, por eso tomé 4. Aquí no tendríamos que multiplicar nada como lo hicimos ahorita, dado que la prevalencia es más alta. Y los otros parámetros como el DEF se mantienen en 1.5. Llevamos esto a nuestra calculadora epidemiológica, que ya lo hicimos en el primer ejercicio, y esto es lo que tendremos, ¿cierto? Más el incremento. En general, 1.900 pacientes que deberíamos incluir si únicamente fuéramos a investigar discapacidad visual moderada versus 479 con una escala pequeña en la precisión, que sería lo que tendríamos. Miren que serían menos pacientes que si fuéramos a investigar solo la ceguera. Y ahora para la discapacidad visual severa, el mismo escenario, los mismos dos escenarios donde en este caso nuevamente volvemos con prevalencias menores al 10%, por tanto también multiplicamos el 0.25, que sería la escala amplia, por esa prevalencia para un total de 40, y un segundo escenario que será el 0.5 por esa prevalencia para 0.79. Nos da 5.870 en el primer caso y 1.508 en el segundo, con la población total, o un poco menos de pacientes cuando son mayores de 50, en ambos casos de los niveles de precisión. ¿Para qué hacemos todos estos cálculos si no nos quedamos con el primero? Porque si nosotros tomáramos el menor tamaño muestral, en el peor de los escenarios, digamos para discapacidad moderada, 478 o 79 pacientes, podríamos hacer el estudio de esa manera. Sin embargo, estaríamos identificando una prevalencia cercana a lo que esperaríamos encontrar con solo discapacidad visual moderada. Y se podrían estar quedando pacientes no identificados para ceguera y discapacidad visual severa. En otras palabras, estaríamos estimando una prevalencia que dista de la realidad, que podría estar sesgada por el tamaño de muestra tan pequeño y a sabiendas de que esa prevalencia es baja. Identificar en 1.79 en ceguera en una población, pues va a requerir un tamaño de muestra más grande. Y si seleccioné 480, es posible que no vaya a estimar una buena prevalencia. Por eso, todos estos escenarios. Entonces, ¿aquí qué se recomienda?
Ya que estoy identificando 3 condiciones de la salud visual con diferentes prevalencias, de pronto las más cercanas son la de la ceguera y la discapacidad visual severa, ¿sí? La más alta es la de la moderada, que está alrededor de un 15%. Se recomienda utilizar el mayor tamaño muestral. Esto con el fin de poder identificar una mayor población y que pueda yo tener unas estimaciones de prevalencia más cercanas a la realidad, a ese verdadero parámetro poblacional. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a seleccionar? El mayor, que son los 5.870 que nos dio para discapacidad visual severa. Si nosotros siguiéramos la misma técnica de muestreo que hicieron en el estudio de Galvis, diríamos que vamos a organizar conglomerados y digamos que permanecen los mismos 102. Entonces vamos a dividir prácticamente esos 5.870 en los 102 para un total de 58 individuos por conglomerados. Ellos nos mencionaron en el estudio que incluyeron a 40 por cada uno de ellos. Entonces miren que sería un estudio que estaremos repitiendo algunos años después, varios años después de realizado en el 2009. Y más o menos tendríamos un tamaño de muestra ya en este caso ajustado por la población actual del departamento y unos conglomerados de un tamaño de muestra parecido. Entonces, eso es lo que nosotros haríamos para calcular tamaños de muestra. Hay diferentes calculadoras que en otros videos les mostraré. Les voy a dejar esos artículos y esa información que he presentado para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios. Me cuentan si están en este momento calculando algún tamaño muestral para un estudio de prevalencia. Fíjense que lo que hicimos fue un estudio de prevalencia poblacional. Puede haber unos estudios más pequeños que no necesariamente tengan este nivel de nación o de departamento o de municipio, en los que también podemos estar requiriendo calcular tamaños de muestra parecidos. Entonces, este Excel también se los voy a dejar en ese Drive para que puedan hacer los ejercicios y practicar. Les recomiendo seguir viendo los videos sugeridos donde pueden encontrar otra información sobre muestreo y tamaños de muestra que les dejaré aquí en la parte superior. Nos vemos en una próxima oportunidad.